Hola, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos de Esfarad.es, donde hoy no vamos a seguir hablando directamente del Baal Shem Tov, como en anteriores ediciones, sino que vamos a hablar de Noé, porque esa fue la parashá de esta semana. Y hoy, como digo, no escucharemos un cuento sobre la vida del Baal Shem, sino que escucharemos sobre lo que, por ejemplo, los tzadikim del Baal Shem se contaban a sí mismos sobre Noé. Eliezer ben Israel, el Baal Shem Tov, hay que aclararlo, explicó que Teivá no solo quiere decir arca, sino también palabra. Y la orden de entrar a la Teivá era la de entrar al arca, era entrar, por tanto, a la palabra, a la Torá. Cada palabra de la Torá para él tenía un aspecto externo y uno interno. Una traducción literal a la que él llamaba cuerpo y una sustancia semántica, un contenido, un significado que él llamaba alma. Y para poder reforzar la espiritualidad del alma y neutralizar la materia del cuerpo era preciso entrar a la palabra, entrar a la Teivá. Quien se conectaba con la dimensión interior adquiría el poder de abordar las cosas con una solvencia diferente, entrar en las aguas turbulentas de la vida cotidiana. De la igual manera, al terminar el diluvio, cuando Dios ordena a Noé salir de la Teivá, el Baal Shem Tov se pregunta que por qué tuvo que recibir una orden, que hubiera sido más natural salir directamente de la Teivá. Y de acuerdo a esta interpretación, el Baal Shem Tov dice que Teivá se puede comprender como un interrogante en el que entramos al mundo espiritual de las palabras de la Torá y podemos llegar a un punto de elevación tal que ya no deseemos bajar a contaminarnos con el mundo material. Ahí es cuando debemos recordar la segunda orden divina. La finalidad de la existencia no es escudarse en el estudio de la Torá, sino salir a conquistar al mundo, activar su sensibilidad y su potencial divino. Es decir, la lectura que estos tzadikim hacían de las historias de Noé y del diluvio no son literales. Según una de nuestras más antiguas tradiciones, antes del diluvio, nuestros padres llevaban una vida fácil. Con una sola cosecha recogían para vivir 40 años, y gracias al dominio de las artes mágicas habían logrado disponer para su servicio tanto del sol como de la luna. Los hijos, una vez concebidos, en vez de los 9 meses corrientes, solo permanecían unos días en el vientre de su madre. Desde que nacían se tenían de pie, capaces ya de caminar, de hablar e incluso de reírse de los demonios. Pero una vida tan fácil y opulenta solo podía llevar a la ruina de los hombres y a cometer pecados. Sobre todo, pecados de ligereza, de codicia y de concupiscencia, lo que motivó la indignación divina, por lo que Dios decidió aniquilarles provocando un diluvio. Pero el Señor, tan misericordioso en todo, no pudo dejar de prevenirles. Así fue como, habiendo sido avisado por el dueño del universo, Noé conjuró a los hombres a cambiar de conducta. En caso contrario, su iniquidad sería castigada con un diluvio. Esta amenaza divina duró no menos de 120 años. Incluso al final de ese periodo, Dios concedió una semana suplementaria a la humanidad esperando provocar el arrepentimiento. Cosa extraña,
Durante la semana suplementaria del sol salió por el oeste cada mañana y se puso por el este cada noche, pero no sirvió de nada. Los hombres se negaron a arrepentirse y, por el contrario, Noé fue objeto constante de sus burlas. Cómo se reían de él cuando le vieron entregado a construir el arca. Había encontrado los planos en un libro sagrado. El libro fue entregado en persona a nuestro padre Adán por el ángel Raziel. Se suponía que contenía toda la ciencia humana o divina y estaba totalmente hecho de piedras preciosas. Noé encerró el libro sagrado en una caja de oro que llevó consigo al arca. El libro le permitió distinguir entre el día y la noche, porque hay que saber que durante todo el tiempo del diluvio el sol y la luna no enviaron ningún rayo de luz a la tierra. El diluvio, hablando con propiedad, fue provocado por la reunión de las aguas masculinas venidas del cielo con las aguas femeninas salidas de las entrañas de la tierra. El mismo Dios hizo en el cielo los agujeros por donde cayeron las aguas de arriba, retirando 2 estrellas de la constelación de las Pléyades. Después, para detener las trombas de agua diluviales que cayeron sobre la tierra, se vio obligado a taponarlos pidiendo prestadas otras 2 estrellas a la constelación de la Osa Mayor. Se dice que es la razón por la que la Osa persigue todavía hoy a las Pléyades, para recobrar a sus hijos. Pero también se dice que no los recuperará hasta que no llegue el juicio final. Una vez terminada la construcción del arca, Noé empezó a recibir en ella los animales, pero avanzaron tan masivamente que fue imposible acogerlos a todos. El patriarca hizo una selección. Los animales que se habían acostado ante la puerta del arca fueron admitidos, los otros que habían permanecido de pie fueron rechazados. Pero incluso después de esto, había a bordo 365 especies de reptiles y 32 especies de pájaros, sin contar los mamíferos, un gran número de los cuales estaban mezclados con otros pasajeros. Antes del diluvio, el número de animales impuros era muy superior al de los animales puros. Esta proporción quedó drásticamente invertida tras el diluvio. En efecto, 7 parejas de las especies animales puras se salvaron con el arca, contra solo 2 parejas de las especies impuras. Un animal, llamado Rehem, era tan enorme que fue absolutamente imposible embarcarlo a bordo del arca. Noé tuvo la ocurrencia de atarlo al exterior del arca y Rehem seguía al trote. En cuanto a Og, el rey gigante de Basán, también él era demasiado grande para poder penetrar en el interior del arca. Trepó sobre el techo del bajel y así se salvó. Noé estaba acompañado de su mujer, Naamá, hija de Enoc, de sus 3 hijos y de sus 3 mujeres. Los animales y el ganado fueron instalados en la bodega y se instaló a los pájaros en la segunda cubierta. Noé y su familia estaban en la cubierta superior. Pero los hombres y las mujeres fueron cuidadosamente separados unos de otros. El patriarca y sus hijos estaban en el extremo este del arca, su mujer y las mujeres de sus hijos en el extremo oeste. Se colocó entre ellos como barrera el cuerpo sin vida de Adán, lo que le ahorró una sepultura marítima. Una pareja más bien extraña encontró refugio a bordo del arca. Se trataba de Mentira e Infortunio. Mentira se presentó sola a la puerta del arca y al no estar admitidos los solteros se le impidió entrar. Pero después de partir, cariacontecida, Mentira encontró a Infortunio, al que convenció para que la acompañara. Así fue como la pareja fue admitida a bordo. Una vez se hubo embarcado todo el mundo, empezó el diluvio. Fue entonces cuando un inmenso número de pecadores, un total de unos 700.000, se juntó alrededor del arca pidiendo ser admitidos, pero Noé fue inflexible. Entonces, racimos enteros de pecadores, una verdadera ola humana, se precipitó contra la puerta como si fueran a hundirla. Sin embargo, los animales feroces que hacían guardia alrededor se precipitaron sobre ellos.
Algunos pecadores fueron devorados y todos los que consiguieron huir de las bestias salvajes fueron arrastrados y se ahogaron en las aguas desencadenadas que subían. Durante un año, el arca flotó sobre la superficie de las aguas, rodando y bamboleando a merced de las olas. Los pasajeros eran zarandeados de mala manera, los leones aterrorizados rugían como locos, los bueyes mugían, los lobos aullaban, los gallos lanzaban sus kikiriki. Todos los animales gritaban y aullaban a su manera. Pero lo peor para Noé fue el aprovisamiento de sus tropas. Iba y venía día y noche sin un instante de respiro. Había que dar de comer a los animales de día y de noche, según sus hábitos. El gigante Og se alimentaba mediante un agujero practicado en el techo del arca. El león, constantemente enfebrecido, estaba relativamente tranquilo, pero su enfermedad le ponía de mal humor, tanto que estaba pronto a atacar ante la más mínima provocación. De hecho, un día en que Noé tardó algo en llevarle la comida, la bestia le dio tal patada que el patriarca quedó cojo para el resto de su existencia. Por ello, nunca pudo acceder a las funciones sacerdotales a las que aspiraba con todo su corazón. En el 5.º día del mes de Tamuz, nuestro mes de junio, Noé decidió enviar al cuervo a ver hasta dónde llegaban las aguas del diluvio. Habiendo descubierto un cadáver que flotaba sobre las aguas, se lanzó sobre él para devorarlo, olvidando su misión, y Noé aguardó en vano. Finalmente soltó en vez del cuervo a la paloma, que el tercer día regresó llevando en su pico una hoja de olivo que había cortado en el monte de los olivos en Jerusalén. Así, Noé y los suyos supieron que la tierra santa se había salvado del diluvio. Pero al salir del arca, Noé estalló en sollozos al ver la inmensa desolación causada por las aguas. Finalmente, su hijo Sem ofreció, en vez de él, un sacrificio de acción de gracias, porque el patriarca nunca se rehizo del percance contra el león.